La ciencia y Dios, un ensayo de Daniel Manzano Diosdado, Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional, Universidad de Granada. Introducción. El concepto de Dios y de la vida después de la muerte ha acompañado al ser humano durante milenios. Estas ideas han evolucionado durante la historia, comenzando con las religiones multiteístas y derivando en las religiones monoteístas, que son las más extendidas en el mundo occidental: cristianismo, islamismo y judaísmo. Por otro lado, en las últimas décadas ha habido un crecimiento importante del ateísmo como opción religiosa o como opción frente a la religión. Esto en parte puede deberse a la extensión del conocimiento científico al público general gracias a medios tales como la televisión o internet. La primera cuestión a preguntarse al respecto es si realmente hay algún tipo de correlación entre el ateísmo y la ciencia. En 2007, un estudio sobre religión reveló que el 37.6% de los científicos naturales de Estados Unidos, incluyendo como tales a físicos, químicos y biólogos, definen sus creencias como no creo en Dios, y un 29.4% las definieron como no sé si hay un Dios y no creo que haya manera de saberlo. Este dato contrasta mucho con una sociedad, la norteamericana, donde solo un 14% de la población no cree en Dios. Es evidente en sí que hay una correlación entre ateísmo y agnosticismo y ciencia. Desde un punto de vista histórico, también es evidente que la ciencia puede afectar al pensamiento religioso. Dos ejemplos son las evoluciones de Galileo y Darwin sobre el modelo copernicano y la evolución de las especies mediante la selección natural. Estas dos revoluciones científicas contradijeron la doctrina religiosa oficial de su momento y en su lugar forzaron un cambio en la misma. Actualmente, la mayoría de los creyentes de la idea de Dios no es descartable que nuevos descubrimientos futuros vuelvan a modificar la doctrina religiosa, aunque es muy improbable que haya en un futuro próximo un descubrimiento que afecte directamente a la idea de Dios en sí. Un hecho sobre el debate ciencia-Dios es la falta de resultados empíricos. Aunque históricamente ha habido muchos hechos paranormales que se han asociado a distintas deidades, también llamados milagros, estos son siempre no concluyentes. Es sabido que estos hechos ocurrían con más frecuencia en el pasado, cuando no había manera de documentarlos, que en la actualidad. Muchos milagros han sido descartados y por el conocimiento científico como
como el de la sábana santa, que es de construcción medieval y no pudo ser, por lo tanto, el sudario de Jesucristo. Creo que es obvio que el concepto de Dios no puede ser considerado un hecho, sino en todo caso una teoría con la que explicar hechos tales como la existencia del universo. Dios como teoría científica, falsabilidad. En el campo de la filosofía, de la ciencia, ha habido una intensa investigación para determinar cuándo una teoría puede ser considerada científica. Aunque sigue siendo un campo abierto en la actualidad, el criterio más usado en la actualidad sigue siendo el falsacionismo de Karl Popper. Este criterio se está usando en la actualidad, por ejemplo, en el debate sobre la teoría de cuerdas. ¿Debe ser considerada o no una teoría científica? El falsacionismo se basa en la idea de que es imposible verificar la veracidad de una teoría científica, pero sí es posible refutarla. Así, una teoría debe hacer predicciones claras que puedan ser comprobadas experimentalmente y así refutarla en el caso de ser incorrecta. Mientras los hechos experimentales estén de acuerdo con las predicciones de la teoría, esta se debe considerar provisionalmente correcta. Un solo hecho experimental que contradiga la teoría llevaría a la revisión de la misma. Es evidente que el método falsacionista, la idea de Dios nunca podrá ser considerada científicamente válida. Es evidente que partiendo de la hipótesis de que hay un ser superior y omnipotente, no se puede concluir ningún efecto, pues todo estaría a merced de la voluntad de éste. Cualquier hecho empírico se podrá ajustar a esta teoría, como se hizo ya con el copernicanismo o el darwinismo, y esta idea es de por sí no falsable. Esto no hace que la idea de Dios en sí no pueda ser considerada científica. El ateísmo y agnosticismo, la tetera de Russell. Un argumento muy usado en la actualidad sobre el ateísmo y la ciencia es el siguiente: ya que no está probada la existencia de Dios, pero tampoco la no existencia, la postura científicamente correcta es el agnosticismo. Hay que mantenerse sin sacar conclusiones hasta que haya más argumentos en un sentido u otro. Este argumento ya fue fuertemente rebatido por Bertrand Russell en su famoso artículo ¿Hay un Dios? Su argumento se resume en el siguiente párrafo del artículo: si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es demasiado pequeña como para ser vista aún por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella
es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana. Se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad, y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en un tiempo iluminado o la de un inquisidor en tiempos anteriores. A modo de sátira, recientemente se han creado otros seres o dioses cuya existencia no pueden ser refutada, como el monstruo volador espagueti o el unicornio rosa invisible, en los cuales nadie cree. Es evidente que la imposibilidad de probar la no existencia de algo no es motivo para la mayoría de la gente para mantenerse en el escepticismo. No es lógico hacer una excepción con el concepto de Dios en sí. La prepotencia del ateísmo. También es usado en contra del ateísmo el argumento de la mayoría, ya que la inmensa mayoría de la población humana cree en algún tipo de Dios. Los ateos son prepotentes por creer que todos los demás están equivocados. Este argumento es muy fácilmente refutable, ya que es de sobra conocido que la verdad no es democrática. Si algo es cierto o no es algo que sea decidido por la mayoría, sino por la realidad en sí. A lo largo de la historia hay infinidad de ejemplos de creencias mayoritarias que fueron posteriormente refutadas. Durante mucho tiempo la mayoría de la población creía que la Tierra era plana y no esférica, y eso no hacía este hecho cierto. No es razonable considerar a gente como Eratóstenes o Galileo prepotentes por pensar en contra de la opinión de la mayoría. En todo caso, fueron visionarios. Vida después de la muerte. Un ingrediente común a casi todas las religiones teístas es la creencia en una vida posterior a la muerte física. Esto se basa en la idea de separación de la conciencia del cuerpo físico que se produce después de la muerte. Esta idea es muy difícil de sostener debido a los últimos avances de la neurociencia, que claramente indican que la conciencia se encuentra en el cerebro. Es bien sabido que modificaciones de la estructura física del cerebro llevan a modificaciones en la conducta de las personas, por lo que es evidente relaciona la conciencia con el cerebro. La cuestión de una conciencia sin cerebro o ajena al es difícilmente sostenible. Si la conciencia no es el cerebro en sí, habrá que cuestionarse por qué se ve afectada por este. Y si es el cerebro, es difícil creer que pueda seguir existiendo tras la desaparición de este. Más sencilla es la explicación de que
la conciencia es un producto del cerebro y desaparece cuando desaparece este. Fin de este ensayo.